Bienvenidos, queridos oyentes, al canal María nos guía. Yo soy Bárbara, testimoniando la fe en Cristo por medio de los mensajes de María, Reina de la Paz, en Medjugorje. Hoy quiero comentar una noticia que nos hace entender cómo los mensajes de la Virgen Reina de la Paz en Medjugorje sean también proféticos. Ella ya no nos dice qué irá a pasar. Ya lo ha hecho en las pasadas apariciones, como aquella de Fátima, por ejemplo, y nunca le hemos creído, ni siquiera la Iglesia. Entonces ahora ella nos da el remedio, la solución, y nosotros estamos como intrigados en entender el por qué ella dice lo que dice. Y después pasan cosas por las cuales la solución que ella nos da sirve precisamente para lo que pasa. Creo que no habéis entendido nada porque seguro que me he explicado mal. Vamos a ver si consigo explicarme mejor. En las últimas frases del mensaje que nos ha dado el 25 de agosto, año del Señor 2022, o sea, este año, la Reina de la Paz nos dijo: «Yo estoy con vosotros e intercedo por vosotros ante mi Hijo Jesús». Atención ahora, cuidado, para que Él os dé una fe fuerte y la esperanza en un futuro mejor que deseo construir con vosotros. En el podcast número 44 de este canal, o sea, el anterior a este, os dije que si la Virgen María ha dicho: «Intercedo por vosotros ante mi Hijo Jesús para que Él os dé una fe fuerte», quiere decir que nuestra fe será puesta a prueba. Y hoy me encuentro con la siguiente noticia de Así Prensa, que es una agencia de noticias católicas y por lo tanto son noticias seguras desde el punto de vista católico. Y esta noticia dice lo siguiente: presidente de Pontificia Academia para la Vida defiende el pasado 26 de agosto la ley que legalizó el aborto en Italia. A ver, yo me quedé de piedra. O sea, el presidente de la Pontificia Academia para la Vida, que es un arzobispo católico, ha defendido la ley que legalizó el aborto en Italia. Me quedé de piedra. Y esto, claro, a muchas personas hace vacilar bastante la fe, porque es una incoherencia, además que una hipocresía. Pero he dicho, a lo mejor no han interpretado bien sus palabras, a lo mejor han enviado una noticia equivocada. Vamos a ver. Y Así Prensa dice: el presidente de la Pontificia Academia para la Vida, Monseñor Vincenzo Paglia, definió el pasado 26 de agosto en una entrevista a Rai 3, que es una televisión gobernativa de ideología de izquierda italiana, definió la ley que legalizó el aborto en Italia como un pilar de nuestra vida social. Yo me quedé no de piedra, helada. ¿Cómo se puede definir la ley del aborto en Italia un pilar de nuestra vida social cuando el aborto es la matanza, el genocidio de personas en sus fases primarias, o sea, niños, la matanza de niños como la matanza de los inocentes que están todavía en el vientre de sus madres? ¿Y esto es un pilar? ¿Esto es un pilar de nuestra vida social? Esto es un escándalo de nuestra vida social. Esto quiere decir matar a personas
Porque la persona no nace mágicamente cuando pensamos nosotros que sea el caso de considerar a la persona. Porque ahora, en un extremo tenemos el aborto, en el otro extremo tenemos la eutanasia, y en ambos extremos te dicen que no es una persona esta, no es vida humana. Entonces la vida humana se reduce solo a un intervalo corto de tiempo que deciden los políticos o deciden algunos teólogos que se han vendido a los políticos. O sea, no se sabe entonces cómo nace la vida humana. Entonces, ¿qué clase de sabiduría y de inteligencia y de progreso hemos alcanzado en nuestra época? Si en las épocas anteriores el ser humano sabía mucho más de hoy. El ser humano siempre ha sabido que dentro del vientre de la madre hay una persona, hay un niño que si lo dejas desarrollarse, se vuelve adolescente antes, después adultos, después mayores, etcétera, etcétera. O sea, los ingredientes están todos dentro de la persona desde el momento de su concepción, porque si no, no podría desarrollarse, no podría pasar de una fase a la otra. Una vez que ha empezado, se ha activado la vida humana dentro del vientre de la madre, esta vida humana va desarrollándose autónomamente. Claro, le tienes que dar la comida a través del útero y a través del cordón umbilical, así como nosotros tenemos que comer con las manos, porque si no, no vamos a comer y entonces no podemos vivir. Pero Dios ya ha pensado todo el proyecto, todo el funcionamiento del cuerpo de la mujer para que pudiera albergar, o sea, hospitar la vida y que esta vida pudiera desarrollarse, pasar de una fase a la otra para avanzar. Y se puede hacer esto, lo puede hacer porque desde el momento de la activación de la vida están ya todos los ingredientes puestos para que esta vida sea un ser humano, sea una persona desde el primer momento de su concepción. Y entonces, ¿cómo va a decir el cardenal Paglia que la ley del aborto en Italia es un pilar de la vida social? Pero esto me indigna. Pero al mismo tiempo digo, mira tú en qué manera el diablo nos está amortiguando, nos está intontiendo, nos está hechizando también un montón de cardenales, entre los cuales este Paglia. Entonces, tras dicha afirmación y sin hacer referencia al término aborto, el presidente de la Pontificia Academia para la Vida, que sería este cardenal arzobispo Paglia, subrayó que hay una parte que no se trata y es el derecho a la maternidad, no el derecho a vivir. Cuidado, ha dicho el derecho a la maternidad, no el derecho a vivir. Esto es una diferencia sustancial, porque quiere decir que más importante la mujer del niño que va a nacer. Y esto es un sofismo que no debe estar dentro del razonamiento católico. El sofismo aleja de la verdad. La verdad es lógica matemática. El sofismo son juegos de palabras para hacerte creer lo que no es. El derecho a la maternidad es un derecho que ha dado a todas las mujeres potencialmente Dios desde el comienzo. Eva es la madre de todos los hombres, ha sido. Y es. ¿Por qué? Porque Dios había ya pensado que la mujer
fuese hecha para ser madre, que su cuerpo fuese hecho para ser madre, para generar y gestionar y proteger y desarrollar vidas humanas nuevas. Madre significa matriz. La matriz es una base que haya ingredientes en que cuando se viene imprimida genera una vida humana nueva. Matriz, madre, matriz. Y el hecho que este cardenal haya dicho derecho a la maternidad y no derecho a vivir, esto es algo que me suena muy, pero muy a podrido. Que me huele, no que me suena, que me huele muy, muy a podrido. Y después ha dicho otra frase que no dice absolutamente nada. Dice, el ver crecer nuestro país, que sería Italia, frente al drama de un desequilibrio de generaciones. El desequilibrio de generaciones nace también porque hay cardenales como Paglia que no hablan claro, que dicen cosas como si fueran políticos en vez de hablar de la verdad de Dios y de Jesucristo y de la Iglesia. Una Iglesia que está fundada de todos los ejemplos y la vida de los santos y que siempre han defendido la vida humana desde su concepción hasta su muerte natural. Tras estas declaraciones emitidas en televisión, la Asociación Italiana Pro Vida e Familia difundió un comunicado firmado por su portavoz Jacopo Coghe, en el que transmitió su estupor ante las palabras del arzobispo. Menos mal que hay organizaciones en Italia que se han despertado y que dicen lo que tienen que decir. La justa intención, dice el portavoz de la Asociación Italiana Pro Vida e Familia, la justa intención de fomentar un debate abierto, laico y compartido sobre el aborto y la natalidad, instando a la aplicación de la Ley 194, se puede leer al comienzo de dicho comunicado, no puede llegar a negar la injusticia inherente en la Ley 194. Porque nos asombraron las palabras que pronunció ayer en directo en la RAI el presidente de la Academia Pontificia para la Vida, Monseñor Vincenzo Paglia, según el cual la Ley 194 sobre el aborto sería un pilar. No entendemos como una ley que suprime vidas humanas indefensas e inocentes puede ser un pilar de una sociedad. Y precisamente por ello, continúa el comunicado, queremos reiterar nuestro agradecimiento al Papa Francisco, que con palabras claras e inequívocas siempre ha descartado la compatibilidad entre una ley del aborto comparada con la labor de un sicario y una sociedad orientada a la paz y la justicia, que entonces debería ser orientada a la paz y la justicia y sin abortos y sin eutanasia, sino con la preocupación constante y el compartir los sufrimientos de los moribundos y la alegría de tener otra vida humana en el grembo, en el seno materno y también en el planeta. No obstante que hoy en día hay gobiernos y familias poderosas en el mundo que
están obsesionados del número de habitantes que tiene el planeta y entonces quieren reducirnos de número y por esto estamos viviendo lo que estamos viviendo. O sea, la economía que va al garrete, inflaciones extremas, guerras por aquí, guerras por allá, virus que llegan del laboratorio y hacen lo que hacen y todo esto. ¿Por qué? Porque quieren reducir la población mundial. Porque están convencidos y están obsesionados, y estas obsesiones se llegan del diablo, que hay que reducir la población mundial y por lo tanto los elegidos son ellos, aquellos que tienen el poder, porque no podría ser diferentemente. En la lógica humana funciona así. Cuando no crees en la vida eterna, cuando no crees en la dimensión del cielo, en la dimensión de Dios, cuando crees que todo termina aquí en la tierra, entonces algunas personas que piensan que el poder, el dinero y todo esto, ¿no? El poder controlar los demás, decidir de la vida de los demás, si uno puede vivir o debe morir. Entonces piensa de poder controlar la situación, de ser él o ellos unos dioses. Y por lo tanto se vuelven peores de los animales, se vuelven como pequeños diablos también ellos y pierden sus almas. Y me da lástima esto, es lamentable esto. Yo quiero reiterar, como dice San Pablo, convertiros y creed en el Evangelio, leedlo este Evangelio. Mirad que la lógica que está dentro del Evangelio no es una lógica humana, es una lógica divina, porque nadie escribiría algo así que no fuese Dios, porque es exactamente al revés, funciona el Evangelio exactamente al revés de la lógica humana. Entonces, convertiros políticos, convertiros familias poderosas de la como BlackRock o lo que sea, convertiros y creed al Evangelio antes que sea demasiado tarde. Y terminad de manipular a la Iglesia Católica, a los miembros de la Iglesia Católica, a los cardenales, a algunos cardenales de la Iglesia Católica, confundiéndole en estas formas aquí, como el Palla, porque seguro que este arzobispo Palla está manipulado por alguien que podría ser un teólogo, y después lo vamos a ver después, el cual está manipulado a su vez por alguna persona o algunos grupos de personas muy poderosas que quieren destruir el ser humano poco a poco, un poco por aquí, un poco por allá, y incluido también el planeta. Porque lo que estamos haciendo ahora, lo que están haciendo ahora todos los gobiernos del mundo, es algo ilógico, absolutamente fuera de sentido. No tienen ningún sentido común. Y es algo que solo hace unos 20 años, todos nosotros hubiéramos pensado que estaban locos de remate. Y ahora lo que está pasando, lo que estamos viviendo es las consecuencias de estas obsesiones que ellos tienen para destruir el mundo y para reducir la población mundial. Hay también que subrayar que este arzobispo, Palla, ha hecho también una declaración sobre la entrada en la Academia por la Vida de un teólogo moralista anglicano, por lo tanto protestante, un cierto Biggar, que en el pasado parece haya hecho declaraciones sobre el aborto, diciendo que él, o sea Biggar, es incline a aceptar el aborto para las primeras 18 semanas de gestación. Mirad ahora qué dice. Porque el cerebro todavía no está desarrollado, tampoco las otras partes están desarrolladas así. Vamos a ver. Y
Por lo tanto, tampoco la conciencia está desarrollada. O sea, ha unido la conciencia con el cerebro, como si la conciencia estuviera guardada dentro del cerebro. Este teólogo moralista no ha entendido absolutamente nada. Es realmente verdad lo que dijo Jesús a su Padre, Dios Padre, gracias Dios Padre, para haber negado la verdad a los doctos, a los iluminados y todo esto, y haberla revelada a los simples, a los ignorantes. Porque realmente parece que uno, también a niveles de teología o de moral o de filosofía o de ética, parece que uno más estudia y menos entiende. A ver, yo creo que el arzobispo Palla haya dicho lo que ha dicho porque quieren hacer lo que se llama ecumenismo. O sea que todos tienen que participar a este gran debate que es la vida humana, ¿no? Y entonces se ponen también personas como Vigar, que es protestante al final. A ver, el ecumenismo a mí no me gusta para nada. No es bueno para la Iglesia Católica el ecumenismo. Y lo dijo también la Virgen María en Fátima a los pastorcitos. Y Sor Lucía lo dijo muchas veces esto. Porque el ecumenismo es la forma que tiene el antiguo enemigo de distorsionar el mensaje de la Iglesia o lo que interpretamos del mensaje de la Iglesia para que la Iglesia sea rebajada al nivel de las otras religiones, tomando un poco de ahí, un poco de allá y convirtiéndose entonces en una iglesia más New Age de la nueva era que una iglesia católica, o sea, una iglesia universal. La tradición de los santos es sagrada y no se puede manipular la doctrina de la fe católica para agradecer a una otra confesión religiosa, ni ideologías basadas sobre enfermedades psicoespirituales como la ideología género o capricho, como modernismos o liberacionismos que son corrientes transversales dentro de la Iglesia Católica que no deberían existir y que han sido traídas por todos aquellos cardenales y arzobispos y también obispos que ven de buen ojo no se puede llamar religión, los movimientos protestantes, los movimientos modernistas, los movimientos anglicanos y también a lo mejor de otras religiones. Esto quiere decir rebajar la verdad a nuestra lógica humana. En vez de deberíamos hacer exactamente el contrario, elevar nuestra lógica humana hacia la verdad que es Cristo, hacia las informaciones que nos han dado los apóstoles y los santos que rigen en la Iglesia en 2000 años de historia de Iglesia Católica y que nunca se han contradecido entre sí. Entonces, no es que hay que buscar el ecumenismo entre las religiones, hay que buscar la unidad en la verdad que es Cristo y que es absoluta. No cambia en el tiempo ni en el espacio. El funcionamiento del ser humano y de cómo ha sido proyectado ha sido decidido por Dios, creador del cielo y de la tierra y de todas las cosas visibles e invisibles. ¿Te crees tú, anglicano, que Cristo
ha muerto y resucitado? ¿Sí? Bien. ¿No te lo crees? Pasa nada, ha resucitado lo mismo. O sea, o se unen las demás fes, las demás religiones, llamémoslas así, a la verdad básica de la Iglesia Católica, o si no, no se puede hacer ningún debate. Cuando en la Biblia, en los Antiguos Testamentos, Dios decía, criticaba muy negativamente todas aquellas civilizaciones de aquel entonces que abortaban los niños, es porque estaban haciendo lo mismo que estamos haciendo ahora nosotros, que nos hemos convertido en paganos y pensamos que el ser humano nazca por magia. A un cierto momento no se sabe cómo se vuelve persona y entonces de allí bien. Y cuando es abajo entre las líneas, ¿no?, de nuestro razonamiento humano o de las informaciones que nos dan de forma escondida, ¿no?, subliminal. Cuando es que la persona tiene derecho de ser considerada persona según los políticos y la mentalidad de hoy? Os lo digo yo. Cuando puede hacer daño. ¿Habéis entendido qué bonita sociedad que estamos construyendo? Cuando estás débiles, cuando estás indefensos, cuando empiezas con tu vida, con las primeras fases de la vida, entonces no eres una persona, puedes ser tirados a la basura porque no eres una persona. Mientras que cuando puedes hacer daño, cuando puedes hacer ver tu fuerza, tu agresividad, tu maldad, porque has desarrollado bien, ¿no?, estas entre comillas cualidades, y entonces sí que eres digno de ser aceptado como persona, porque te ganas el respeto de los demás con la fuerza, con el poder, con el hacer daño. Esta es la mentalidad que nos han inculcado y es una mentalidad que nos destruye porque llega directamente del diablo. Es una cultura de la agresión, es una cultura de la muerte, es una cultura del que el más fuerte gana antes el más débil. Y es exactamente el contrario de lo que necesita una sociedad para continuar a vivir, para continuar a existir, para continuar a mantenerse en el tiempo. Y es por eso que siempre la Iglesia Católica y Cristo, los apóstoles y todos los santos han dado el ejemplo exactamente del contrario, que los indefensos hay que defenderlos, hay que curarlos, hay que exteriorizar nuestra misericordia, nuestra caridad hacia ellos. Hay que protegerlos, hay que defenderlos. Todo lo contrario, solo en esta forma la sociedad humana será realmente civil, realmente una civilización. Y miráis que si todavía existimos en la faz de la tierra, es porque la Iglesia Católica ha enseñado esta ética, la ética del amor, la ética de la defensa de la vida, hasta hoy. Porque si no, ya no existiríamos. Ya
el ser humano se habría ya autodestruido, haciendo guerra uno con el otro y a través del paganismo haciendo horrores, como los mayas y los aztecos de una vez. Entonces, ¿cómo puede este cardenal no decir las cosas claras solo porque por diplomacia hacia los políticos? Pero entonces, ¿este cardenal qué es? ¿Un cardenal o es un político? Porque un cardenal es un ministro de Dios, así como todos los sacerdotes y los obispos. Debe la Iglesia hablar claro sobre la verdad que es Cristo. No hacer por diplomacia frases que no se sabe bien qué está diciendo. Esto lo hacen los políticos. No lo tiene que hacer un ministro de Dios. Y si no tiene agallas, si no tiene valentía, que se calle, que no diga nada, que ni siquiera acepte la presidencia de un grupo tan importante como lo de la Academia para la Vida Humana. Después, queridos oyentes, sobre todo si sois católicos, estas frases, estas declaraciones ponen a prueba ciertamente nuestra fe, ¿no? Y es por eso que la Virgen María en Medjugorje nos había avisado sobre esto. Intercedo por vosotros ante mi Hijo Jesús para que Él os dé una fe fuerte. Entonces, como ya he dicho antes, la vida humana, para que el cardenal lo sepa, cardenal Paglia, se activa en el momento de su concepción. En aquel primísimo instante se genera una descarga de energía, no solo biológica, sino también y sobre todo espiritual. Esta descarga de energía poderosa, desde el punto de vista biológico, fusiona el gamete femenino con el aquel masculino y allí empieza la persona con todos los ingredientes necesarios para evolucionar, porque en caso contrario no podría evolucionar y pasar en las siguientes fases. Al mismo tiempo, el alma, o sea, el espíritu, al cual el arzobispo Paglia debería creer si es católico, el alma entonces automáticamente se incrusta dentro de la materia biológica en el momento de la concepción. Y es automático, porque el ser humano sin el alma sería como un robot, o sería peor de los animales. El cuerpo da al cerebro el impulso que tienes que ir al baño. Muy bien. Entonces un ser humano sin el alma iría al baño y después se sentaría o se quedaría de pie, porque en aquel momento, o a lo mejor puede hacer otras cosas, pero no tendría aquel movimiento, aquel móvil de buscar cosas, de aprender cosas, de hacer proyectos, de construir cosas para los demás o para sí mismo o para su familia. No tendría nada que esto, tendría solo los automatismos, los instintos necesarios para poder vivir. ¿Tengo hambre? Como. ¿Tengo que ir al baño? Voy. ¿Tengo que ir por allá porque sé que allá hay agua y tengo sed? Lo hago. Y ya está, se reduciría solo esto, como si fuera un animal. Como un animal. Pero el ser humano parece un animal a veces. No, digo yo, peor de un animal, pero no lo es. Por eso que no puede ser exactamente como un animal cuando tiene el alma. Y lo tiene, porque Dios nos ha hecho con alma, que se incrusta automáticamente en nuestra masa biológica.
Por eso, precisamente porque tiene alma, el ser humano puede acercarse a una condición angelical, o sea, una condición divina, o a una condición diabólica, o sea, ser más parecido a un diablo, ¿vale?, que a un ángel. No es fácil de entender esto, pero lo entiendo. Pero que no lo entienda un cardenal, por favor. A ver. Y después, me gustaría saber, según el teólogo y moralista Bigger, ¿dónde está guardada la conciencia? ¿En la materia o en el espíritu? Contesto yo porque no sería capaz de contestar de manera correcta, precisamente porque como que es un doctor, un sabio de nuestro tiempo, no sería capaz de contestar. Entonces contesto yo. La conciencia está guardada dentro del alma humana, dentro del espíritu humano. Si fuese guardada dentro del cerebro, se pudriría con él en el momento de la muerte, y por lo tanto, ¿cómo alcanzaremos nosotros el cielo? ¿Como humo? ¿Pero qué humo? Cuando morimos y alcanzamos la dimensión de Dios, o el purgatorio, o el infierno, somos perfectamente conscientes de quiénes somos, de lo que hemos hecho, de lo que hemos experimentado allí, y por lo tanto no es el cerebro que guarda nuestra conciencia, sino es el alma. Y el alma está incrustada dentro de nuestro cuerpo. Incrustada quiere decir que está empapada dentro de cada célula de nuestro cuerpo, pero no es una materia biológica, es una llamamos la materia, entre comillas, espiritual. Ana Catalina Emmerich, que podía ver los dos planes de la existencia, entonces aquella material de nuestra dimensión terrenal y aquella divina de la dimensión de Dios, decía que ella veía el alma de las personas o de los santos como si fueran una esfera, una pequeña esfera luminosa que se ubicaba en el medio del pecho, donde está el corazón. En el medio del externo, se dice en italiano, no sé cómo se dice en español, en el medio del tórax, allí veía que estaba una esfera luminosa, que esta esfera era el alma y que cuando la persona moría, esta alma se alejaba del cuerpo y se iba poco a poco arriba y después desaparecía. Entonces, la conciencia está dentro del alma, porque si no fuese así, allá en el cielo no podríamos ni pensar, ni memorizar, ni recordar, ni nada de todo esto. Entonces, este alma, esta conciencia ya está dentro de la materia biológica del bebé, cuando este bebé ya está en vía de formación después del primer momento de su gestación. O sea, en el momento ya de la concepción ya están todos los ingredientes, incluida el alma, porque así Dios lo ha querido. Y es la explicación más clara y más lógica que podemos tener. Por eso que Dios, sobre todo en el Antiguo Testamento, aborría todas las civilizaciones antiguas que hacían el aborto, porque no pensáis que el aborto era solo de esta época, que va. También en la antigüedad se abortaban en otras formas, usando hierbas, usando otros sistemas, pero ya lo hacían. Y siempre Dios aborría estas prácticas. Y las civilizaciones que aceptaban todo esto. Y por eso que
como que quería que el pueblo de Israel se mantuviera santo lo más posible, no quería que el pueblo de Israel se enlazara con otras poblaciones paganas o como estas, como aquellas que aceptaban abortos y que aceptaban otros oprobios, precisamente porque tenía que mantenerla santa lo más posible. ¿Por qué? Porque desde el pueblo de Israel habría nacido la Virgen María sin mancha, o sea, inmaculada. Yo espero que el cardenal Paglia entienda todo esto, porque si no vamos precisamente mal, pero mal, porque quiere decir que ya los humos de Satanás ya han invadido la iglesia, pero casi por completo, porque se han insertados, han entrado precisamente en los puntos claves de nuestra fe católica, de la verdad que es Cristo. Y es por eso que la Virgen María ruega a su Hijo para que no perdamos la fe, para que tengamos una fe fuerte. Pero después, el arzobispo Paglia, en una entrevista al periódico La Stampa, que quiere decir la prensa en italiano, parece decir algo que es lo contrario, o sea, que nunca el aborto o la eutanasia se van a contemplar dentro de la Academia para la Defensa de la Vida y que defenderán los que están dentro de la Academia en Defensa de la vida humana hasta el último respiro. Atención, concentración. El cardenal Paglia ha dicho que defenderán la vida hasta el último respiro. Hasta el último respiro no he entendido bien de quién. Si de Paglia, de Bigar o de otros que están dentro de la Academia para la Defensa de la Vida, pobre vida humana, o hasta el último respiro de la persona que deberían supuestamente defender. Porque si es así, el último respiro es algo vago. Tú puedes exhalar el último respiro también porque a lo mejor te inyectan veneno dentro del brazo y tú exhalas el último respiro, pero tu muerte no ha sido una muerte digna. Tu muerte ha sido alguien que ha decidido que en aquel momento tú tenías que morir, entonces te ha matado. Por lo tanto, es un asesinado. Habría tenido que decir el cardenal hasta su muerte natural. O sea que si hay que defender la vida humana desde la concepción hasta la muerte natural de la persona. Y pero no lo ha dicho. Y no se sabe bien a quién se refería con hasta el último respiro. Aquí a mí no me gusta para nada que sobre todo los arzobispos no hablen claro. Esto es una hipocresía el no hablar claro. Esa ambigüedad. Un ministro de Dios no debería ser ambiguo. No es un político un ministro de Dios. No lo es. Un ministro de Dios es lo que hace conocer la verdad que es Cristo a todo el mundo. Y tienen que decir la verdad. Tienen que decir las cosas como son. Como dice la doctrina de la fe católica, como dice la tradición de los santos. Cuando se habla de tradición no es que se habla de costumbre, Cuando se habla de tradición se habla de la historia, de los ejemplos de los santos desde el momento del nacimiento de Jesús hasta hoy. Y además incluimos también de los patriarcas, los que han preparado el terreno para la venida de la Virgen María y de Jesús. Entonces, yo muy encariñadamente digo a este cardenal Paglia que se haga un examen de conciencia
conciencia que está guardada dentro del alma. Y si no se la siente de ser el presidente de la Academia para la Vida, que dimita, pero recapacite y vuelva a Cristo con el corazón. Que no piense más con la lógica humana. Que no piense más de parecer un político cuando siendo un cardenal no tiene nada que ver con la política. No es la política que nos salvará. Es Cristo. Es la Virgen María. Solo hay una lógica correcta, que es aquella de Dios. En la introducción de Diario de un alma, cuaderno escrito por Santa Faustina Kowalska, se lee: le pregunté a Sor Esperanza si conocía los escritos de Sor Faustina y qué pensaba de ellos. Alguien le preguntó a Sor Esperanza, no fue la Santa Faustina Kowalska a preguntárselo. Entonces alguien que estaba hablando con Sor Esperanza preguntó si conocía Sor Esperanza los escritos de Sor Faustina y qué pensaba de ellos. Y me contestó con sencillez: los escritos contienen una enseñanza maravillosa, pero durante su lectura hay que tener presente que Dios habla a los filósofos con el lenguaje de filósofos y a las almas sencillas con lenguaje sencillos, y que sólo a estas últimas, o sea, las almas sencillas, Dios revela las verdades ocultas para los sabios y los sensatos de este mundo. Por lo tanto, yo aconsejaría al cardenal Paya y también al teólogo moralista Vigar que se pongan un cubo de ceniza encima de la cabeza, le den la vuelta y después, una vez que se han empapado con todas estas cenizas, vayan a orar delante de la Santísima Virgen. Mira, los dos. También a aquel anglicano, que ni siquiera sé si los anglicanos pueden soportar la Virgen María. Si fuese así, aún mejor. Id ahí a orar, a ver si os despeja mejor la cabeza y despierte vuestra conciencia, que no está dentro de la cabeza, que no está dentro del cerebro, sino dentro del alma. Y vamos a ver si se puede salvar todavía algo para que la defensa de la vida humana sea real y no una manfrina, una mentirilla o una farsa, como por el momento parece que sea. Yo rezaré también para este cardenal Paya, para este filósofo que, sinceramente hablando, están realmente confusos, están alejándose de la verdad y tienen una grandísima responsabilidad, porque según lo que dicen y según lo que hacen, que incoherencia también, las incoherencias, sus incoherencias, alejan un montón de almas, confunden un montón de almas y alejan un montón de almas de Dios. La responsabilidad de estas personas es enorme. Y un día cuando encontrarán a Dios, deberán dar cuentas de sus errores, de lo que han hecho, como todos, yo también. Por lo tanto, rezaré y rezamos, por favor, todos los católicos, rezamos juntos para el Santo Padre, para la Iglesia Católica y para los ministros de Dios, cardenales y obispos sobre todo, que se encuentran en un estado confusional y que piensan de hacer bien cuando en realidad hacen mal y que empeoran la situación. O sea, que no es así que se va a testimoniar la fe. Hay que tener el valor de decir las cosas como son, las cosas como realmente Cristo
ha enseñado y cómo han enseñado el ejemplo de todos los santos hasta ahora. Y una actitud sana en la Iglesia Católica es una actitud clara. No se puede decir las cosas de forma ambigua. Y terminamos con este evangelio, con esta lectura del evangelio según San Mateo, capítulo 16, del versículo 21 al versículo 27. Desde entonces se comenzó Jesús a manifestar a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén y padecer allí mucho por parte de los ancianos, sumos sacerdotes y escribas, y que tenía que ser ejecutado y resucitar al tercer día. Pedro se lo llevó aparte y se puso a increparlo. «Lejos de ti tal cosa, Señor, eso no puede pasarte». Jesús se volvió y dijo a Pedro: «Ponte detrás de mí, Satanás. Eres para mí piedra de tropiezo, porque tú piensas como los hombres, no como Dios». ¿Lo hemos entendido? Vale. Os mando un fuerte abrazo y por favor, rezad por la Iglesia, por el Santo Padre, Papa, por los obispos. Yo ya lo estoy haciendo ya de un poco de tiempo, pero lo digo también a vosotros, porque lo necesitan nuestras plegarias, nuestras oraciones, y lo necesitan mucho. A Jesús por María.